Hola, buenas tardes. Vamos a hacer este otro ejercicio, ya teniendo más o menos claro el asunto que cuando estamos hablando de fuentes de corriente, que es lo que le vamos a dar a esta ayudantía, las fuentes de corriente, como bien dijo el compañero, esta no es la fuente, esta es la fuente E2. E2. Y lo que hay que tener claro es la fuente de corriente. El ejercicio, este es el planteamiento. Lo que hay que tener claro que estos tienen un voltaje V1 al revés, que va a ser impuesto por el circuito externo. Y a la vez, esto le va a pasar lo mismo, va a tener un voltaje V2 más menos. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear las direcciones de las ramas. Esta dirección viene planteada por defecto entrando. Y esta dirección viene por defecto entrando, por lo tanto se puede concluir que IR1 es igual a IE2. ¿Me entienden? Porque están en serie, lo mismo que pasaba en el circuito anterior. Ahora nosotros podemos decir, bueno, esto bifurca, y por lo tanto esto va a ser igual a IC, y esto, si yo entro, lo más natural que esto entre hacia allá, esto será IL2. Si este está entrando y este está entrando, lo natural es que esto vaya saliendo, esto será IR2. IR2 es la suma de las dos corrientes, por lo tanto queda definido. Lo que viene ahora es definir la polaridad respecto a las direcciones que asignamos. Si esto va hacia allá, esto es más y esto es menos. Si esto va hacia acá, esto es más y esto es menos. Si esto va hacia arriba, esto es más y esto es menos. Si esto va hacia acá, esto es más y esto es menos. Si esto va hacia allá, esto es más, esto es menos. Y las otras venían definidas por la naturaleza de la fuente de corriente. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo no se entienda hasta aquí? Profe, ahí no habría que también poner el IL1, ¿o no? También, claro, o sea, esta fuente de aquí, esta corriente de aquí es IL1, considerando que EIC está bien, compañero. ¿Alguna otra cosita así que se me quede? Porque eso es importante. Ese tipo de detalles son lo importante. ¿Estamos? Entonces, vamos a definir primero esta malla en sentido horario. La vamos a llamar la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Todas en sentido horario. Podría ser antihorario. Y también, por lo que estoy viendo, voy a tener que definir otra malla, porque para poder sacarme voy a tener que definirme una malla aparte. Entonces, voy a definir una malla por acá afuera, en sentido horario, que te voy a llamar I4. Va a tener otra malla porque justamente como tengo E1, E2, me puede quedar alguna función. Estoy viendo nomás. Ley de voltaje de Kirchhoff. Malla 1. Voy a poner, puede ser un poco más ahorrativo con la poca pizarra, si eso es lo terrible de llegar acá, que uno se acostumbra a una pizarra chica y después tengo que ir allá a la pizarra grande, pero ya me acostumbré ya a la pizarra grande. Entonces, la primera malla, ¿cuánto es la primera malla, compañera, compañero? Díctenmela, según si entendieron lo que estamos haciendo. Compañera, compañero, me da lo mismo. Sería menos B. ¿Es una E o una R, profe? La primera roja. Esta, ¿Sí? E1, B, E1. Ah, ya. E2, B, E2. Entonces sería menos BE1. Eso, compañero, miren, lo que dijo el compañero, la forma de hablar es buena.
es decir, menos B1, y si él lo hubiese tenido que decir, el positivo tendría que decir más B1. Entonces, menos B1, porque el compañero está recorriendo la malla hacia acá, se topó con un más, menos B1, ¿ya? ¿Sigue recorriendo la malla? Menos BL1, ¿no? Menos BL1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Más BE2. ¿Y el BR1? Más BR. ¿Cómo? El más BR1. ¿Ya? Más BR1, ¿ya? Y llega Más BE2. más BE2. Oh, salió larguita esa ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, mire, levanten la manito. Eso, levanten la manito. No, no, pongan el otro emoticón, el de la manito, porque ese, el de la manito, no el de horror. El de horror, no, no, no. El de la manito, porque el de la manito se desaparece. Entonces, cuando yo les pregunte, ustedes levantan la manito y si alguien tiene duda, por supuesto, ahí me preguntan. Claro, claro, claro. Vayan probando. Dominique, ¿aprobó o no? Felipe, Martín. Ya, vale, Martín. Claro, y se va a desaparecer después, Martín, ese, como que sí, entiendo. Aquí estamos bien. Felipe, Dominique, ¿estamos bien? ¿Se entiende? Felipe, Dominique, Sí, sí, profe. ¿y vieron los iconos? El emoticón, acuérdense, el emoticón tiene que ser ese, claro, el que tiene el dedito arriba. A ese se desaparece. Pues si usted pide la mano no se desaparece. Ya, hasta ahí vamos bien. La segunda malla, entonces, ¿cómo quedaría? Compañero. Háblenme. Menos Menos BS. BE2. Menos B. E2. No, la segunda malla esta. Ah, la segunda. La Ah, de arriba, lo Martín. siento. Dele. Menos Dígame. BC. Menos no? BC. Ya, porque está entrando por acá. Ya. Sí. Más BL2. Más BL2. Ya. Más Más BL1. 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 Sí. ¿Está claro? Ahora sí, la 3. Sí. Menos BE2. BE2 Sí. menos BE2 Menos BR1. menos BR1 Menos BL2. menos BL2. Menos BR2. Y el cuarto, el grande, Sería menos BE1. ya, Menos BC1. ya. Menos BR2. O sea, el grande no era al final tan grande la ecuación, ¿se dieron cuenta? Y la otra sería ley de corriente de Kirchhoff. Tendríamos un nudo uno, dos, tres, cuatro nudos. El primer nudo, ¿qué dice? Dice que IR2 es igual a IE1 más IE2. ¿Estoy bien? El segundo nudo, ¿qué dice? Que IE1 es lo mismo que IC más IN1.
Ustedes vayan diciéndome si estoy bien o estoy mal. ¿Estoy bien? Sí. El tercer nudo dice que IL2 más, o sea, que IR2 es la suma de IC más IL2. IR2 es la suma de IC más IL2. ¿Estoy bien? Profe, No, no sé. que No, estoy mal. Espera, Sí. estoy mal. Disculpe. Ahí, dígame. ¿por qué el primero es IR2? ¿No sería Porque este IR2 que está entrando sí? te da como resultado la suma de este más este. Por eso Ah, no. verdad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el otro, después dije IE1 es la suma de este más este. Y después pensé que este era el 2 y este era el 4. Tendría que. Este es el 2 y este es el 3. Entonces, IL1 más IR1 es igual a IL2. O sea, IL2 es la suma de estos dos, ¿se entiende? Sí. IL2 entonces igual a qué? IL1 más Más IR1. IR1. El nudo 4, compañero. Díganmelo. Sería IR2 igual a la suma entre IL2 más IC1. ¿Se entiende? Ahí se entiende más o menos, pero. Oye, ahora no tengo pizarra, ahora esa necesito la pizarra ya. ¿Cómo lo hago? Se supone que debería esto resultar más o menos, vamos a suponer que esto, ustedes puedan rebobinar el circuito y aquí vamos a tener que plantear la causa y el efecto, que no tengo más pizarra. Pero, en teoría, si nos acordamos, ya. Empezamos definiendo que las variables independientes son IE1 y E2, ¿cierto? Entonces, veamos qué nos ayuda IE1 y E2. Dice que al tiro nos puede definir IR2. También, miren, fíjense que en esta ecuación nos conviene irnos por el lado de las corrientes al principio para ir definiendo los voltajes. Miren, fíjense que IE1 menos un efecto que IL2 me da algo integrable. Este es importante. Este también es importante porque nos define IR2. Ya sabemos que tenemos BR2. Pero este es más importante porque decimos IE1 menos IL1, voy a definir IC. Entonces, de aquí yo digo más menos y me da resultado IC. Y esto va a ser IL1. ¿Me equivoco? Estoy ocupando eso. Al tener IC, yo integro 1 partido por C y tengo BC. Y es interesante que ya tengo este BC y tengo al tiro donde este BC ya está definiéndose. Después con la misma tónica de ir definiendo, fíjense que también podemos hacer lo mismo acá con el IC1 de acá, ¿me entienden? Entonces aquí yo digo, bueno, IR2 lo tengo de aquí mismo porque de aquí mismo yo tomo, lo paso por R2 y tengo BR2. Y BR2 pasa a cumplir, a ver, déjenme analizar.
IE2 no es igual a IR2. Discúlpenme. Según el gráfico, lo voy a hacer aquí el gráfico chiquitito. La cuestión era así. Y la cuestión aquí venía una resistencia. Aquí venía al tiro una inductancia, una resistencia, un condensador. ¿Estoy bien? Y teníamos IR1 y IR2. Así era el dibujo chico, ¿cierto? El esquemático. Sí, Esto es lo que yo borré. Lo que pasa es que ya le pusimos signo y todo a este asunto. Esto es lo que hay que tener claro. Entonces, si yo tomo, ¿por qué estoy tomando el IR2? El IR2 es el que pasa acá. Ah, el IR2 lo definimos aquí, al sumar. ¿Sí o no? Más con más me da IR2, ¿o no? ¿Se acuerdan lo que decía el compañero? Este es la suma de este más este. ¿Se acuerdan? sí. Sí. Este R1 y este R2, ¿no? Al final igual estoy haciendo todo el ejercicio, pero me refiero que tenía que borrar el ejercicio grande. ¿Se entiende, no? Háblenme, compañero. Uno que me diga que sí, estoy bien, pues si no, Sí, estoy... Sí, profe. profe, sí. Eso, compañera, Pero, métase nomás. Si yo estoy dado vuelta y ni siquiera estoy viendo el computador, así que usted, profe, dígame. en ese caso no se puede poner, por ejemplo, del IE1, después poner una resistencia y que me salga BE1, o eso no se puede hacer. Seguimos, sí se puede. Sí, Porque ahí con el valor de BE1 y después como se tiene BC, ¿no se puede sacar también el BR2 de la ecuación 4? es que el BR2 no es tan importante como los que son causa y efecto, me explico, por eso me estoy yendo a los causas y efectos, porque los que tienen causa y efecto son los que primero hay que definir. Las resistencias no, porque no te soporta, o sea, no están ni ahí con el principio de causa y efecto, ¿me explico? Ah, ya. Entonces yo estoy viendo qué puedo definir, pues ¿por qué estoy definiendo el IR2? Porque fíjate, si defino el IR2, me da, de alguna parte voy a necesitar el IN2, que es lo mismo que estoy haciendo acá, porque acá tengo ya la corriente, este es como mi R2. Entonces voy a hacer lo mismo acá, y voy a tener aquí también mi IL2, ¿me explico? Entonces yo voy a salir de aquí, o no, estoy mal yo. No, porque el IC1 es el mismo que este. No me conviene, compañero. No me conviene. Lo que me conviene, vean, el IC, el IC ya lo ocupé, por decirlo así. El IC ya está ocupado. Miren, este es el problema. Este IC ya está ocupado. Este no me conviene que salga porque es un efecto. Y este le da lo mismo al principio de causa y efecto. Por lo tanto, no voy a tomar como primera prioridad resolver ese lado. ¿Me entienden? Porque no tiene que ver con la causa y el efecto. Entonces, me voy acá abajo. Y digo, ya, hasta aquí ya llegué al voltaje. Me voy a la ley de voltaje de Kirchhoff. Y digo, ¿qué tengo definido? Bueno, aquí tengo este, y con que salga, con cualquiera de los dos que salga, lo puedo integrar. ¿Me entiendes? Voy a ir tirando las ecuaciones para el lado para abrirme espacio. Permiso. Voy a escribir las más chicas las ecuaciones para poder resolverlas. Ley de voltaje de Kirchhoff sería menos VE1 menos VL1 menos BR1 menos BE2 igual 0. Después sería menos BC más BL2 más BL1 igual 0. Después sería menos BE2 menos BR1 menos BL2 menos BR2 igual 0. Y serían menos BE1 menos BC menos
R2 igual 0. ¿Estoy bien ahí? Chicos, verifíquenme la ecuación que está. ¿También la ecuación es para borrarla? Sí, profe, están bien. Sí, profe. Ya, hasta ahí voy a ir borrando esa y después la otra también la voy a tirar para allá por ir dejando el esquema, ¿me entienden? Si que esta cuestión, como se hace en una pizarra más grande, necesito ir parte por eso me demoro más que nada. Entonces, veamos. BC, fíjense que está presente aquí y BC está presente acá. BC acá me está antecediendo a un E1 que es un dependiente y este me conviene. Entonces, ¿qué me conviene? Que me dé BL1, porque al darme BL1, yo aquí cierro. Entonces, lo que yo estoy suponiendo, que si yo digo BC, lo tiro hacia allá, es la suma de estos dos. Entonces, si yo quiero BL1 de salida, BL1, tiene que ser más menos BL2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y de esa manera, yo integro aquí 1 partido por L1 por la integral y me queda IL1. Y IL1 sí lo realimento ya. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Sí, Ya. Ahí ya ocupé esta ecuación, no lo he ocupado, esta ecuación lo ocupé. Ahora, necesito definir el VL2. Tengo BC. Profe, ¿Mm? ¿y no puedo ocupar la ecuación 3 de la de corrientes para del BL2 que venga el IL2 y como ya tiene el IL1 o Ya. no? No saco nada porque mira, IL2 son efectos y este no tiene que ver con el principio de causa y efecto, ¿me explico? Es un efecto y un efecto, ¿entendí? En cambio el IC es causa, por eso el IC ya lo ocupamos, ahí está el IC. Entonces, ¿qué conviene ahora? No irse por los efectos porque ya ocupamos el IC, que era el único que no era el efecto, nos interesa ahora irnos a los BL, ¿me entiendes? Porque los BL son causas. Yo lo integro y se transforma en efecto en la corriente y aquí puedo ocupar la corriente, ¿me explico? Ah, sí, verdad, profe. Entonces, mira, yo tampoco estoy tan erudito en el asunto, pero yo más o menos digo ya, si aquí ocupé el VL2, o sea, el VL1, y dejé el VL2 a media, veamos dónde está el VL2. Si lo ocupamos acá, por ejemplo acá, el VR1 y el VR2, de alguna manera lo sacamos y este viene, quizás de dónde viene. Lo podemos definir por ahí en alguna ecuación. Esa sería una. Ese no podría venir. De Sí, acá, es que viene de acá, pues, mira. Y este viene de acá, y este ya lo conocemos. Ahí está el asunto, compañero. Ya, ¿se entiende? Entonces, de esta ecuación, yo voy a tomar esta ecuación y voy a sacar BL2. BL2 es igual a menos B2 menos BR1 menos BR2. Porque R son efectos y este es dependiente, también es como un efecto, ¿me entienden? Entonces, fácil, pues. Yo llego y digo, bueno, BR1, ¿de dónde saco BR1? De aquí, pues. Como tengo el E2, lo paso por un bloque R1 y ahí tengo BR1 que es lo que ando buscando. Ahí está. Después digo, ¿de dónde saco el BR2? Puta, el BR2 me lo da la suma, ¿se acuerdan? Que si yo sumaba estas dos corrientes, tenían como resultado la corriente IR2, entonces yo le ponía el R2 y me daba el voltaje BR2.
Y ahora tengo BR2, BR1 y me hace falta el VE2. Pero el VE2 sale en esta ecuación. No importa, lo dejo en standby. VE2, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Lo que estoy haciendo? Háblenme. Sí, profe. Sí, pero por eso, compañera, hábleme. Entonces, Profe, me perdí en la última parte. eso, compañero, ya, empezamos de nuevo. Entonces, miren, lo que queremos nosotros es tomar VL2 para poder VL2 integrarlo, ¿cierto? Entonces, necesitamos dónde está el E2, el BR1 y el BR2. El BR1, si ustedes se dan cuenta, la resistencia 1 que está aquí, queda definida solamente decir este por este BR1. Ahí está, ¿se entiende o no? Como esta corriente está atravesando hacia arriba, va a ser la misma corriente BR1, ¿me entienden? Pero el voltaje no. Después digo, la suma de estos dos me da la corriente IR2. IR2 por R2 me da el voltaje BR2. El B2 lo voy a dejar en standby y voy a salir con BL2. ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces tengo dos posibilidades aquí. El BL2 lo voy directamente aquí. Disculpen. Y el BL2 lo puedo integrar al tiro. ¿Entienden? Entonces ahora le ponemos los signos. Dice que para que salga el este tienen que ser todos negativos. Negativo. Disculpa. Negativo ahí arriba. Y este sale hacia acá. Esto entran y esto sale. ¿Se entiende, compañero? Sí, Entonces, fíjense. Aquí tenemos el VL2, ya tenemos el VL1, o sea, ya tenemos ese. El BR1 también lo tenemos. Aquí podemos definir el V2. Y con el otro definimos el V1 y terminamos el ejercicio, compañero. ¿Le parece? Está bueno. Miren. Este lo tenemos, ¿cierto? Compañero. sí, Sí, Y el BR1 también lo tenemos, ¿cierto? también. sí. De alguna manera aquí yo voy a dejar sobrando el V1 para poder definirme el V2, ¿cierto? Porque el V2 me lo está pidiendo acá, ¿cierto? Entonces yo me ubico en una manera obviamente lógica, digo BL1, ¿dónde está el voltaje BL1? Aquí. El voltaje BR1 está ahí. Ya. Voy a tomar el voltaje y voy a tomar el voltaje BR1. Ahí. Y estos voltajes los voy a unir y voy a formar el E2. Y aquí voy a dejar el E1. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Aquí tengo BL1. Acá tengo Profe, ¿está ocupando cuál ecuación? la ecuación de los voltajes, esta. Esta quiero ¿La ocupar. primera? Sí, pues mira, me la estoy dando. BR1 no está quedando ordenado porque obviamente me tengo que abrir el espacio, ¿me explico? Sí. Pero fíjate en esto. BL1, BE1 lo vamos a dejar así como B1 abierto. El BR1 lo sacamos de aquí, que es el mismo que está ahí. Y eso nos da el B2. ¿Estamos claros? Sí. ¿Compañera? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está clarita? Sí. Ya, Ujú. entonces, despejemos para poder ver qué signo nos da. Pues sería, este lo tiro para el lado y todo es negativo. Entonces, para que esto ocurra, tiene que ser negativo, negativo y negativo, y sale B1 y por supuesto se cumple. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Sí. Ya.
Después, veamos qué es lo que nos da. Profe, ¿no se podría ocupar la 3 de la corriente para cerrar? Como, ya que tenemos IL2 e IL1. ¿Y qué sacamos? Notario Más, y el no, pero la resistencia de Ohm no es necesario eso. Espera, mira, no nos confundamos. Si tenemos el voltaje, si tenemos la corriente, lo que podemos ocupar es VE1. Ya ocupamos L2. Este apareció, pero este está aquí. ¿Me entendí? Entonces, fíjate que si yo ocupo aquí, digo BC menos V, o sea, a ver si despejo esto, dice BC menos VR2. BE1 es igual a menos BC menos VR2. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Sí, BC menos VR2. Tengo VR2, ¿no? Sí, sí lo tiene. Aquí no tengo VR2 y BC. Y eso, wow. ¿sí o no? Menos. Espérenme un poquito. ¿Qué otra cosa me falta? ¿Me queda algo suelto por ahí o no? Ahora me interesan las corrientes. ¿Por qué me interesan las corrientes? Porque me queda algo suelto. El IR1, miren. El IR1, cuando le quedan sueltas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está quedando suelto eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, pues miren, fíjense. Ese tiene que ver con este, ¿sí o no? sí. Pues, Fíjese. El IR1 yo lo definí arbitrariamente rapidito para que me saliera ahí. Pues, ahí mismo defino el IR1. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, si tengo el IL2 y el IR1, los junto y ¿qué hago con ellos? Quiero salir con IR1. Si quiero salir con IR1, Tendrían que tomo. ser los dos negativos. No. no, pues, solo IL1. Ah, solo es Claro, solo el... Sí, L1. ¿verdad? Entonces Sí. tendría ese entrando con negativo, este entrando con positivo y este saliendo. Y este, disculpen lo que voy a hacer aquí, voy a ir hasta el final de la pizarra y tengo que realimentar aquí y borro solo. Y ahí queda. ¿Se entiende, no? Cuando le queda suelto algo, usted ahí ocupa la este. Y fíjate, pues mira, ocupamos esta, y esta no lo ocupamos, esta tampoco lo ocupamos, parece. O si lo ocupamos. Pero miren, cuando ustedes sepan, tengan la duda de qué ocupamos, porque esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una ecuación no ocupamos, pero todo el resto de... Ah, esa que borré, pues. Esa que borré aquí, esa no la ocupamos, ¿me entiendes? Y esa es la causa y el efecto. Ahora, ¿cómo comprueban que esto está bien? Porque les tiene que aparecer el capacitor integrado, el inductor integrado, la corriente por un lado, el voltaje por el otro, la corriente por el como efecto, y lo mismo aquí. El voltaje y el efecto. Eso es el ejercicio número 2. Lo paro y le atiendo las consultas y estaríamos por hoy día. Pero esta ha sido una buena ayudantía porque vimos fuentes de corriente.